Hola, hola. Bueno, aquí nos vamos preparando para este live, un live de Last Minute que realmente publicamos, o bueno, publiqué la información hasta anoche, esta mañana. Así que, bueno, aquí vamos esperando unos minuticos mientras mm, se va sintonizando Instagram con este live. Si tienes tiempo, si estás en un lugar conocido o cómodo, te invito, si quieres, a encender una velita que nos va a acompañar. Yo, como siempre, aquí estoy con mis cristales. Hoy estoy con un cristal que amo, un cristal colombiano maestro, mmm, con el que cada vez que quiero meditar y sintonizarme con las energías del arcángel Miguel, él está conmigo. Este cristal maestro me acompaña en mis meditaciones para dormir, cuando necesito sentirme anclada. Así que, bueno, aquí también está, a propósito de mañana, la masterclass gratuita que estoy preparando para quienes están con ganas de saber un poco más de cómo se siente, cómo percibir ejercicios prácticos para sentir la protección del arcángel Miguel. Así que, bueno, nos vamos poco a poco mientras van llegando las personas que se vayan a conectar con nosotras en este live. Ahora aquí en Italia son las 5:03 de la tarde y nos vamos a sintonizar con mi invitada especial. Hace bastante, no digo yo, hace semanas que queremos hacer algo juntas. Seguramente vamos a hacer más cosas juntas porque aquí estoy especial y, y quiero presentarla porque decía que hace un tiempito que queremos organizar algo juntas. Yo estoy vibrando mucho con algo que ella, con sus estudios, con los que yo también me siento muy sintonizada y son los estudios de un arquetipo que amo fundamentalmente pero amo profundamente y es el arquetipo de Quirón. Así que hoy les tengo una sorpresa y para quienes nos vayan a seguir viendo este live en las próximas horas o en los próximos días, una invitación para, vamos a ver si aquí sigo, miramos a ver si se va sintonizando, porque ya veo que Andreita está aquí cerca y bueno, vamos a ver porque me dice que no puede unirse. Vamos a ver si lo vamos logrando. Así que mientras se va acercando mi querida invitada, Andrea Roca, quiero irles presentando. Bueno, aquí está. Hola, Andreita. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, feliz de finalmente lograr este live que veníamos hablando aquí hace rato. Absolutamente. Absolutamente. Mientras que, bueno, mientras se van acercando más personas aquí a este live, como les decía, un live de carreritas que logramos sintonizarnos en estos días, o más que todo ayer, sobre todo. Quiero hablar de precisamente de presentarte para quienes de mi canal o de mis amigas y amigos no te conocen. Y bueno, pues Andrea Roca, colombiana como yo, profesional de las relaciones internacionales, especializada en corporación, eh, es maestra de filosofías comparadas entre Oriente y Occidente, que me parece fascinante porque me sintonizo también. Mi mamá fue profesora de filosofía y claro, eso de todas maneras uno lo lleva en la sangre. Practicante y profesora de astrología quironiana, que claro que por aquí
nos unimos, nos sintonizamos, resonamos en algo tan importante que es de lo que queremos hablarles hoy también. Y transformadora de conciencia, ella transforma la conciencia en el dolor, o por lo menos es su investigación y de eso también vamos a hablar hoy. Vivió en un ashram, eh, creadora de Amarji, que me parece muy interesante porque si ustedes lo van a encontrar ahora después, les voy a dejar el nombre bien escrito de su contacto de Instagram. Eh, Amarji, parece que fuera toda una cantada ese nombre, incluso en Instagram me pareció divino. Así que bueno, aquí bienvenidísima Andreita, súper honrada de que unamos este viejo y nuevo continente para hablar justamente de lo que estamos sintiendo en estos días. De nuevo, contarles que de pronto de tus amigos o seguidores que no me conocen, yo soy Mónica Villa, autora del libro Vence tu miedo a concebir y, y no es solamente a concebir bebés, sino también a concebir ideas, proyectos. Y por eso me gustó mucho sintonizarme hoy con Andreita, porque en este tiempo, en este portal entre eclipses, pues a nosotras nos encanta sentir. Eh, Nos sintonizamos desde dejemos de estar oyendo y dándole más y más nutrición al intelecto, a ver, a entender, a entender, sino que lo que nos gusta a ella y a mí es sintámoslo, porque sentirlo le estamos dando la oportunidad al cuerpo de expresarse. Y yo desde hace 8 o 9 años, cuando empecé a estudiar y a percibir los eclipses en mí, me di cuenta que mi cuerpo habla mucho en tiempos de eclipses y sobre todo en algunos. Claro, cada eclipse tiene sus variantes, pero bueno, Andreita, aquí de nuevo, gracias por esta invitación. Bienvenidísima en tu mañana, bueno, mediodía de la Florida y gracias por estar aquí conmigo o con nosotros. No, gracias a ti por invitarme y gracias a todos quienes están sintonizando. Avisamos ayer en la tarde, de noche ya aquí, pero bueno, aquí estamos para hablar un poquito de los eclipses y claro que el cuerpo da muchas señales. Hay que decir que en la astrología occidental, que quede claro, la occidental, los eclipses vienen marcados por algo que llamamos el eje nodal de la luna, que son unos puntos de la eclíptica de la luna en respecto a la Tierra, que hay unos puntos de corte. Y la luna representa lo que necesitamos en nuestro cuerpo físico. Entonces, si hay una activación por eclipses, es decir, el eje nodal está activo, el cuerpo físico va a hablar un montón. Por eso es más que normal que algunas personas sientan movimientos en el cuerpo físico, como decaimiento en la salud, bajón de energía, el detonante de alguna patología, o, o puede ser que haya una mejora, o hay más dolor, o hay mayor emoción, mayor inflamación, porque el cuerpo habla un montón y las emociones empiezan a expresarse, especialmente en esta época que abrimos con un eclipse parcial de luna en el eje de Piscis Virgo, que nos habla también de la somatización emocional y especialmente del miedo, y eso brota a nivel sintomático en el cuerpo físico, especialmente en este portal eclipse, muchos cuerpos están hablando. Mayor dolor de cabeza, mayor mareo, mayor cansancio, deshidratación, hay reajustes en la alimentación y ocurren varias cosas con el cuerpo que es muy interesante. Y junto con lo que ocurre con el cuerpo, vienen una infinidad de situaciones a nivel emocional, eventos, muchas personas se mudan durante los eclipses, hay muchos divorcios, también relaciones que inician, relaciones que se ajustan, eh, entendimientos, comprensiones y también detonantes de sombras y de angustias y dolores de adentro para poderlas integrar en este portal Sí, Eclipse. Ujú. justamente eso era lo que quería comentarte porque hay una interesante, bueno, para quienes no han estudiado astrología o entienden menos de todos estos temas un poco más técnicos y estos lenguajes un poco más técnicos astrológicos, es interesante entender que en este portal entre eclipses, que me parece bastante fuerte como ciclos de la Tierra, incluso porque con el equinoccio
Pues ahí nos quedamos, o sea, hay tantas cosas que están sucediendo en el cielo, en el macrocosmos, como en este microcosmos, que estamos como locos, o sea, es como difícil entender los síntomas porque bueno, claro, yo tengo, según mi experiencia en escuchar mi cuerpo, yo me doy cuenta que yo siento los eclipses una semana, 15 días, a veces 20 días antes de que el eclipse se dé y lo sigo arrastrando varios días o semanas después. Entonces yo como que me sintonizo en mis síntomas, en mi cuidado de la alimentación, del dormir o incluso ya ni me asusta cuando me están pasando cosas porque digo, listo, ya, ok, estoy entre eclipses. Pero en este caso es muy curioso y me gustaría por eso preguntar, según tu experiencia y esta visión psicosomática, entre el eclipse de la semana pasada al que vamos a tener la próxima semana, por eso digo yo, es muy loco porque los dos tocan esferas diferentes y yo no sé si con la sintomatología en el cuerpo hay algo en común o está todo completamente diferente. No, sí hay algo en común, sí hay algo en común, pero dependerá de cada persona. Por ejemplo, hay personas que somos sensibles y sentimos los eclipses en esta temporada. Desde el 4 de septiembre viene la influencia de los eclipses con fuerza. Imagínate, ya llevamos, vamos a cumplir un mes e irá hasta el 17 de octubre con muchísima fuerza, que son las lunas alrededor de los puntos de eclipse, pero los días más intensos son desde el pasado, ya no recuerdo, 20, bueno, del pasado eclipse parcial de luna, que se me escapa la fecha, hasta el 2 de octubre, que es ahorita el miércoles, que tenemos un eclipse anular de sol. El primero, bueno, entonces, espérate, antes de llegar a los signos de lo que implica, depende de la sensibilidad que tú tengas en conexión con la luna y con el ritmo circadiano. Las personas que vamos sincronizadas con el ritmo circadiano y que tenemos un horario y una práctica con la Tierra, con la luna, que sentimos lunas nuevas, lunas llenas, lunas nuevas, lunas llenas, los eclipses se sienten con mayor fuerza. No, esto no significa que sea negativo o positivo, pero en la mayoría de los casos el eclipse tiene efecto depurador. Entonces ya Ujú. depende de ti como individuo y de qué está ocurriendo en tu cuerpo físico, en qué ciclo hormonal estás. Y aquí podríamos tocar mucho el tema de la menopausia y la menstruación especialmente, porque si estamos en alguna de esas dos zonas, la llegada de los eclipses va a aumentar cualquier tema que tenga que ver con las hormonas, porque es la luna. Luna rige cuerpo y también hormonas. Y todo lo que tiene que ver con emisiones líquidas en el cuerpo, como el tema hormonal. Ya el eclipse pasado, que fue parcial de luna, y era luna llena, y en luna llena entonces tenemos mayor cantidad de flujo en el cuerpo, líquido, crecimiento, por eso en luna llena tenemos más inflamación en algunas personas, eh, hay mayor emocionalidad, todo lo que hubiera estado oculto llega y sale y brota. Con la luna nueva, por el contrario, la luna mengua y apaga y queda el sol grande. Pero el problema con el sol grande es que si hay un eclipse anular del sol, la energía vital baja. Entonces, cuando está la luna llena hay una expansión emocional, hay una como una muestra, una revelación, sale todas las emociones guardadas y ya depende de ti y tu cuerpo y cómo tu cuerpo esté manejando para ver por dónde va a brotar el síntoma, si hay un síntoma, por dónde va a brotar la sensación en el cuerpo. Y ahora, con la luna, con el eclipse parcial de sol, entonces viene una baja de energía. Yo quiero que sientan, por ejemplo, desde ya, ¿no? Desde el 31 especialmente, el 30, perdón, no hay 31, desde el 30, que es el lunes, o desde mañana, vamos a empezar a sentir como que la energía se baja un poco. Y hay que respetar el ciclo, empieza a bajarse y eso puede implicar dolor de cabeza, mayor sed, insomnio, un tipo como de sin descanso sentirse y lo sentiremos con fuerza a nivel físico más o menos por allá hasta el 6 de octubre. Ahora, con la astrología occidental decimos, el eclipse parcial de luna pasado ocurre en el eje Virgo-Piscis. En el eje Virgo-Piscis regularmente es el colon, que el colon y es algo muy especial, ni siquiera el colon, el intestino delgado, que es el que hace la absorción de nutrientes. Y por eso las personas que tengan dominancia en la energía Virgo en su carta, cualquier emoción detona un tema digestivo. Pero además del tema digestivo, ocurre que puede que mi intestino no me dé ningún síntoma y la nutrición no me dé ningún síntoma, pero algo que yo me haya comido emocionalmente, físicamente o mentalmente
Entra al intestino delgado, se absorbe y el cuerpo puede brotar cualquier síntoma. Ahí estamos hablando de cualquier detonante, cualquier cosa que te haya llegado, brota un síntoma, como para ver el tema, porque en las personas Virgo, que aquí me acaban de escribir que aquí hay una persona de Virgo Sol y ascendente y el colon lo confirma, para las personas Virgo y en el eje Virgo Piscis pensamos demasiado porque sentimos demasiado. Y entonces el pensar tanto bloquea y desconecta la conexión con el cuerpo físico. Y por eso el cuerpo dice, para que te conectes conmigo, te muestro un soma, una somatización. Entonces emocionalmente bloqueo, pero brota, el cuerpo me dice, hey, presta atención que aquí está ocurriendo algo. Sí, aquí quiero decirte algo y es lo que yo noté en mi cuerpo y voy a responder, o más bien te voy a hacer una pregunta con una pregunta que hicieron y ya la estuve leyendo antes. Y es, em, yo noté cuando empecé a ver que mi cuerpo cambiaba en tiempos de eclipses, empecé a notar síntomas, aún sin haber llegado a la menopausia, pero empecé a sentir síntomas iguales a los de la menopausia en tiempos de eclipses. Y me di cuenta que esos calores desesperantes que me incendiaban empezaron a llegar justamente años antes de que yo estuviera oficialmente en menopausia. Entonces, los síntomas eran muy locos también porque o se me iba la menstruación por 1 o 2 meses o era anormal o como alguien que nos está contando acá que empezaba a menstruar mucho más en ciertos días. Entonces, lo que yo he estado notando, claro, como decía antes, depende del eclipse, nuestro cuerpo reacciona de una determinada forma. Pero en mi caso, una semana antes de este eclipse, que además era superluna de la semana pasada, lo que me pareció muy fuerte era que a mí no me tocó el colon, pero tuve un episodio con alguien, con una amiga, que me tocó profundamente al corazón. Y te estoy hablando de 5 o 6 días antes del eclipse. Ujú. Y fue un dolor tan fuerte en el corazón que esa noche empecé a tener fiebres y se cerró el pecho y empecé a tener síntomas de bronquitis, pero no Mm. era bronquitis. Entonces, lo más interesante que lo que yo digo siempre es que son gripas energéticas o gripas eclipsadas, como digo yo, o síntomas de eclipses, porque me duró 5 o 6 días esas fiebrecitas raras donde mi cuerpo se estaba regenerando, pero tenía que ver con los dolores del corazón, con algo muy profundo que despertó ese eclipse, hablando precisamente del eclipse pasado. Sí, y claro que sí, porque el eclipse fue en Piscis y Piscis hizo una apertura inmensa, es el primer eclipse lunar que hubo en el eje Piscis Virgo que va a ocurrir, tendremos más 2025 y 2026, ocurrió cerca de Neptuno, que esto qué quiere decir en palabras en castellano, y es que se amplió nuestra capacidad psíquica, se amplió nuestra empatía, se amplió toda nuestra, digamos que, supongamos que en Aries tenemos el cuerpo energético y el cuerpo de la predisposición individual bien marcado, cerrado, pero cuando llegamos a Piscis hay disolución. Entonces no hay tanta diferencia entre tú y yo y por eso las personas que tienen harta energía Piscis sufren, y digo sufren porque a veces es difícil aprenderlo a manejar, la empatía que rompe límites. Entonces tienes un contacto con alguien, tienes una llamada y por eso con Piscis se baja el sistema inmune, porque es esta misma capacidad individual de mantenerte a ti cerrado y limitado. Entonces se baja el sistema inmune, o no físicamente, sino emocionalmente, que también tenemos división de límites, y hay una empatía tal que yo siento que porque me llamó una amiga, me encontré con una amiga, o tuve una paciente, o me ocurrió esto, y absorbo, el cuerpo absorbe por el intestino delgado, por Virgo, y luego digiere, y efectivamente si eso tiene algún peso o detona algo, entonces te va a causar un síntoma. Depende de tu carta, depende de qué punto esté estimulado, entonces vienen síntomas. Con Mercurio, que es Virgo, también está asociada a la respiración y el tema del pecho, de respiración, tema de alergias y respiratorias. Y sale eso, pero si te tocó el corazón y luego empezó eso y el vértigo, todo eso tiene que ver con una permeación emocional y por eso decíamos, juepucha, con el tema del eclipse parcial de luna, de una superluna llena en Pisces, la capacidad psíquica crece un montón, absorbemos mucho más, estamos demasiado emocionales y si no le damos
una salida a tanta emoción, efectivamente el cuerpo iba a decirlo. Yo también tuve una gripa que todavía me dejó sin voz y todavía tengo la garganta congestionada, esta no es mi voz regular, todavía tengo ahí una carraspera y mi ciclo menstrual venía ya regulado cada 30 días y me vino hace una semana con 19 días, con 10 días de diferencia. Se me desajustó completamente el ciclo. Obviamente en mi carta natal se activaron unos puntos y hay una sensibilidad allí y me ha movido todo lo que es con el ciclo hormonal y hoy estoy aquí así como todavía con un cólico tremendo, así como porque hablar con ustedes acá me recuerda la importancia y la fuerza de la luna, lo que tiene que ver con eclipses y especialmente como mujeres, cómo nos mueve a nivel hormonal y efectivamente en este tiempo premenstrual es más doloroso y más largo quienes todavía estamos menstruando, porque la luna en zona de eclipses, esta zona de eclipses es una zona de depuración. Entonces estamos depurando emociones, estamos depurando cosas tapadas, estamos depurando como, imaginen que hubiera una olla tapada y llegó un momento en que la ponen a hervir para que suelte. Entonces estamos soltando, sacando. Sí, Y pero muchos en el fíjate, premenstrual más largo y doloroso. claro, ahora lo que voy siempre con la diferencia entre los dos eclipses, desde la forma un poco más práctica, Ujú. para que las personas que no saben o conectan demasiado con la parte técnica de la astrología o de los arquetipos planetarios, es que incluso este eclipse de superluna que acabamos de pasar, pero para mí no ha pasado, es que No. yo creo que sigo soñando tanto, tanto, tanto que incluso siento que estoy viviendo muchos más viajes astrales de lo normal. O sea, yo sé que estoy dormida, pero me está llegando información importantísima. Ahora, la cosa interesante de todo esto es que en esa semana de los eclipses se me dispararon unos miedos súper profundos. Yo trabajo mucho, mucho en mí, entonces con mis amigas me dicen, Moni, si se te dispararon a ti los miedos, imagínate cómo estamos nosotras, porque yo medito, hago mucho trabajo interior, trabajo mucho mis lados sombras, los reconozco, les hablo, enfrento los miedos continuamente, pero esta vez estaba mucho más fuerte de lo que yo podía resistir. Entonces, cuando empecé a sentir esos miedos que no sabía de dónde venían, que eran desconocidos, dije, a ver, si la luna está moviendo por allá del inframundo tantas cosas que tengo escondidas, ayúdenme a entender por dónde es. Y se me activó en muchas formas, muchas señales divinas que llegaron, mmm, recuerdos, situaciones extrañas, se me activó el miedo profundo que yo tengo a morir por falta de aire. Y entonces, claro, empecé a recordar a mis familiares que justo hace 8 y 9 años murieron con problemas respiratorios y se me empezó a alborotar la cabeza que me perdí completamente en esos días, pero precisamente en miedos que no lograba identificar. Ahora, la cosa importante de todo esto que es, o nos quedamos en los miedos y nos perdemos y nos volvemos un caos y vamos hacia la locura total de me perdí y pasan muchas cosas ahí muy fuertes para el cuerpo y para la mente y la psiquis. Sí, y lo que yo traté de hacer fue primero ayudarme con flores, esencias florales que me están dando equilibrio, pero sobre todo ayudarme con la respiración consciente, un tema que tú seguramente ahora en un ratito nos vas a comentar, pero a lo que entendí fue esto, en meditando y meditando y pidiendo, pidiendo, porque yo amo profundamente a los arcángeles y me ayudan muchísimo, pedí ayuda para entender qué me quiere decir ese miedo que está allá adentro, el miedo a no poder respirar. Y lo interesante fue que yo hablo de Dios, pero se puede hablar del el nombre que cada uno le quiera dar, el gran espíritu, la fuente divina, el ser superior, bueno, para mí Dios en estos días, en una de estas noches en que pedí tanto, tanto antes de irme a dormir, me dijo, por tú no tienes miedo a morir, tú tienes miedo a vivir. Y Qué yo lindo. me quedé como en el sueño, pero me acuerdo perfectamente porque lo he escrito, diseñado, hecho acuarelas con todo esto para que no se me vaya esta información tan preciosa. Y es, ¿por qué tienes miedo a vivir?
tú naciste, en ese momento que estabas naciendo, tenías miedo de vivir. Lo que estás teniendo ahora es el recuerdo del nacimiento. Y la pregunta es, ¿por qué le tienes miedo a esta vida? Si yo me estoy ocupando también de ti. Y yo como que en el mismo sueño quería llorar de la emoción, pero al mismo tiempo entendí que esa es una de mis heridas quironianas. Fue mi mamá duró muchas horas de parto, que yo no quería salir y me sacaron con forceps y todas estas cosas, pero lo Mm, importante fue que me sacaron a la fuerza y yo no, que tenía miedo a salir a respirar. Entonces, esa es la memoria tan maravillosa que me sacó a este eclipse de por allá del inframundo para que en este momento la vea con claridad y diga, ok, tomo la vida, porque es lo que Dios me está diciendo, respira y toma la vida, solamente respira y después miramos a ver, pero confía en lo que estás, en la abundancia que realmente tenemos los seres humanos gratis todo el tiempo, que es el aire para respirar. mm, Entonces te lo comparto gracias. porque Ujú. siento que más allá de lo que la mente nos dice, nuestra psiquis y nuestros sueños y nuestras señales divinas y lo que nosotros creamos como espiritualidad está de la mano apoyándonos en este momento, sobre todo con estos miedos profundos que se están despertando en todas partes. Así es, y muchas gracias por compartírmelo, muchas gracias. Y si sabes que en acompañamiento terapéutico esos recuerdos de parto pues van de la mano porque son bastante fuertes y valiente porque cuando uno atraviesa eso solo pues es más violento por decirlo así. No hay nada más doloroso y más traumático en la vida del ser humano que el parto. O sea, yo creo es una de las heridas principales y por eso Quirón marca el parto en la mayoría de las personas, especialmente si se encuentra en Aries, porque es regente de casa uno y habla de cuando arranca la vida. Yo sé que tú estás alrededor del retorno de Quirón y Mm. todavía está Quirón por No, ahí no, en ya cerca, estoy saliendo, creo yo. pero estás en Aries todavía. Tienes el Quirón natal por ahí. En Aries, sí. No, no está así, no está en orbe, pero está ahí en la misma energía. Sí. Y por eso en muchas cartas, y especialmente las personas que están en retorno, y hoy en día con un Quirón en Aries, el miedo es a vivir. Y entonces es maravilloso que te haya llegado en un sueño, porque como lo escribe aquí, iluminación infinita, a Pisces y ese eclipse trajo una hipersensibilidad. Pisces representa el océano del inconsciente, esas partes que no nos vemos porque las escapamos por el mismo miedo, pero en ese océano del inconsciente hay una vasta cantidad de memorias. Y las memorias, algunos dicen que preceden a la vida por las vidas pasadas, quienes le dan valor a esa sentencia, y si no, tiempo intrauterino con mamá, desde que hubo el coito primal, está guardado allá en el mar del todo, en el momento en que papá, que iba a ser papá, llegó a seducir a la mamá y hubo el coito y hubo la fértil, pues ¿cómo se llama? Se me olvidó. Cuando llega el El, semen con, al óvulo, el ahí concebir. Ajá. sí, el concebir queda guardado en la memoria y todo el tiempo del embarazo, hasta imágenes con colores a través del tiempo intrauterino, el parto es una huella súper profunda allí y luego los primeros años de vida y todo eso queda absolutamente guardado. Pero como es Piscis, nos da mucho miedo voltear a observar y queda ya tapado y eso se vuelve como un mecanismo que actúa en el consciente pero de forma callada. Y de repente vienen los eclipses y un eclipse que ocurrió en Pisces, muy cerca de Neptuno y abriendo un ciclo. Y si tienes puntos importantes ahí, que los sé que los tienes, entonces obviamente la luna viene y dice, vamos a trabajar esto. Mete la mano dentro del océano, saca la memoria y te dice, ten aquí y porque tú tienes la devoción y la fuerza para entrar al inconsciente, para que preguntaras si fuera revelado, te sale la memoria. Hay personas que no les va a brotar la memoria, sino una pesadilla recurrente estos tiempos de eclipses. He escuchado a muchas personas con pesadillas o de repente con un ataque de ansiedad, con un ataque de pánico, que se le desajustó por aquí y por allí, porque entró la luna, suponte que tiene una mano y saca de allá adentro y quienes tienen la capacidad de ver qué fue lo que sacó, entonces llega una memoria. La memoria del parto, que es una de las heridas primales.
Resulta que en este tiempo de eclipses Quirón ha estado súper activado, se va a activar más ahorita con el eclipse y luego viene una luna que pone a Quirón en plena. Y en Aries, específicamente porque con Piscis nos revela heridas colectivas y venimos del trauma del COVID y nos quedó miedo a vivir. Quirón en Aries, miedo de salir y respirar y penetrar en el pasto para abrirnos camino. Entonces, es lo mismo que el miedo a la muerte, pero con otro color, porque no quiero vivir, porque me da miedo morir. Pero no me doy cuenta que con el miedo a morir, entonces no quiero vivir y estoy matándome. ¿No? En ese encierro de miedo, en esa sofocación, en esa limitación, en ese aislamiento, generando un dolor profundo. Entonces, la revelación en estos momentos es ese miedo a vivir, y especialmente si nos vamos para astrología, hay un periodo de transición en la humanidad de una energía muy pisciana a una energía que va hacia Aries, que vienen Saturno y Neptuno transitando, y es como si toda la humanidad estuviera viviendo un parto en el que tenemos que cortar el cordón umbilical con la mamá o con, no decir mamá, mamá, mamá que me da vida, sino con alguien que me va a salvar, sino con una religión, con una creencia, con alguna dependencia de alguna autoridad que me va a salvar. Eso es un parto. Y entonces, mientras está ocurriendo el parto, que es 2024 y parte del 25, tenemos mucho miedo, porque ahora es tu responsabilidad. Imagínate que miedo a vivir es porque hay una sensación de independencia que se teme, porque entonces ya no tengo de dónde agarrarme. La responsabilidad queda en ti, pero esa responsabilidad es libertad, pero no la conocemos como humanidad. Vamos siempre agarrados de algún lado. Entonces ahorita nos toca soltarnos y cruzar esa independencia y sentir allí como entonces me toca ser responsable de mí. No le puedo echar la culpa a nadie. No me puedo quedar esperando a que alguien venga y me solucione la vida o que alguien venga y me salve y me sostenga. Entonces, imagínate, para que hagamos ese paso, se libera la memoria, la respiramos, porque la respiración ahí es vital, porque en el parto lo primero que hace el niño es el alarido respiratorio, que no es porque haya un dolor, sino porque está cogiendo la respiración, pero es un alarido de que ya no tengo a mi mamá que respira por mí, me toca respirar a mí, por mí, y eso es un brinco tremendo y ese es uno de los cruces de miedo y es una de las razones de la ansiedad y es una de las razones de los ataques de pánico, muy de fondo ahora brotando con el tema de los eclipses. Entonces es muy lindo, es sanador, pero ojalá en compañía y no en la soledad de una mente que puede estar demasiado alterada en los oleajes porque están brotando memorias. Entonces no es un trago fácil, ni siquiera para quienes nos hemos pegado esos baños en el inconsciente para ver qué hay adentro, porque entre más nos bañamos, más duro nos sale y más brota. Y hay que navegar ese miedo para poderlo, pues, digerir. Y es esa independencia que tanto se nos está pidiendo como humanidad, que además es un camino que no implica manipulación, ni conflicto, ni violencia, como un cambio de conciencia muy bonito. Y este es como un preview, este es como un poquito de lo que nos viene en el 2025, como gran transición para toda la humanidad. Y no es para asustarse, sino como para permitirnos navegar esas dependencias que son tan dolorosas. Y son dependencias que uno dice, no, pero yo no dependo de nadie. Pero psicológicamente, allá adentro en el fondo, hay unos lazos súper interesantes, hasta con el ancestro, ¿no? El que tengo un lazo con mi abuela, porque mi abuela tenía ansiedad de separación. Y de repente me veo a mí con esa misma ansiedad de separación. Entonces hay unos lazos, hay unos abrazos, hay unas lealtades psicológicas que hay que y podemos ir navegando en el eclipse y soltando. Pues yo que soy curiosa, investigadora y bueno, me considero con mucha humildad una experta en números sombra con mi numerología y con los arquetipos junguianos. Yo he tratado desde que tuve esta formación hace 8 años o tal vez he visto tantos lados sombra y tantos arquetipos y números sombra en cientos y cientos y cientos de personas que ahí fue donde se me despertó esta misión, digámoslo de esta forma, de encontrar soluciones prácticas, porque
Incluso a nosotros los que nos gusta la meditación y que practicamos desde hace muchísimo tiempo, nos está costando. Entonces, es bonito hablarlo y yo a veces creo que la gente, incluso que nos escucha hablar en talleres o en consultas, suelta, deja ir, ¿no? Entonces, como que a uno le da esta rabia. Yo pienso también que cuando a uno le dicen suelte, deja ir y uno sabe que está ahí metido y está en esa onda tan grande que te está revolcando la existencia, incluso imagínate, yo trabajando tantos años con esto y estabas hablando de los ataques de pánico, yo no había tenido ataques de pánico, pero ya los entiendo desde hace 2 años cuando me dio la cosa esa que aparentemente no podía respirar, pero era mi miedo interno a todo lo que estaba oyendo en las noticias. Pero en este momento me estoy dando cuenta, precisamente por estos miedos locos que no tenía claros en mí, que por más sombra que yo me conozca, por más arquetipos, por más intelecto, por más libros, por más certificaciones y cosas que haya hecho, no está fácil este tema de la mente que en este momento necesita buscar herramientas, o más bien la conciencia necesita experimentar herramientas prácticas para darnos cuenta de otras salidas, o sea, buscar otras puertas que se abran para ayudarnos a respirar. Entonces, claro, hace 15 años cuando yo empecé a practicar el pranayama, pues me parecía chévere porque era la moda de hacer yoga y de pranayama y que nos tocó la semana, en la semana la lección de pranayama, pero yo hasta ese momento no tenía problemas de respiración conscientes. Ahora, lo que me parece más interesante es el uso, por ejemplo, de aceites esenciales de muy buena calidad en un momento de crisis como los que estamos teniendo en este momento. Por ejemplo, la menta piperita, quien le pueda servir en estos días, es lo que a mí me está ayudando esta semana y la pasada a volver a respirar, porque hay que buscar soluciones prácticas, ¿no? Hay que es bonito hablar de meditación y es bonito hablar de espiritualidad y estados de conciencia y de todo lo que suena bonito, pero en la práctica, cuando tú estás viviendo una crisis como la que muchos hemos estado viviendo de pronto en estas 2 semanas y que no sabemos en las próximas que pasen otros, tener esos instrumentos prácticos que nos saquen como esos salvavidas, ¿sabes? Como en mi caso, por ejemplo, es el aceite el aceite de ciprés o el aceite de menta piperita, me van al sistema límbico, inspiro y dejo ahí que el aceite entre y limpie y haga algo por allá adentro. No entiendo qué está haciendo, pero me está ayudando. Y vuelvo y respiro. Entonces estoy 10 minutos así como en esa respiración circular o tratando de hacer lo que pueda conscientemente y después me doy cuenta que todo pasó. O sea, la crisis se resolvió. Después vemos qué hacemos con eso, pero ese instrumento práctico, ya sea con el tapping o El con los tap. aceites esenciales o con algo más que de pronto tú nos sugieras en la emergencia, yo creo que es lo que la gente necesita en este momento con estas mentes que estamos teniendo tan difíciles de desestructurar con esas falsas creencias. Sí, bueno, ya de técnicas prácticas conozco, yo tuve crisis porque estuve intoxicada en el 2023 y también sé lo que es un ataque de pánico aterrador sistémico y yo creo que hoy en día y después de lo que pasó en el 2020 y como vamos como humanidad, posiblemente de 10 personas, 8 sabemos que es un ataque de pánico y que es un ataque de ansiedad. En su momento, la conexión con el cuerpo, el tapping, el temblor para mí es uno de los ejercicios más maravillosos, simplemente poner a temblar el cuerpo en el momento del ataque y el sistema nervioso suelta, relaja y vuelve a llevar el cuerpo y a hacer como pesos con las piernas. Pero si soy completamente honesta, todo eso sirve de forma práctica y para sacarnos del nudo en el momento en el que está, pues que es importante porque uno siente que se va a reventar. Definitivamente el sistema nervioso no puede, está completamente desregulado. Pero con el paso de los días también descubrí y que lo he visto
especialmente en este tiempo de los eclipses, y es que viene un detonante de miedo, viene un detonante de ansiedad, e inmediatamente la mente se despeluca para buscar escapar de él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy viniendo, entonces viene un ataque de ansiedad y me da ansiedad por salirme de la ansiedad. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a tomar bla, 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 y como que se ajusta un acelerador a toda velocidad. Y obviamente eso trae un aumento en el ritmo respiratorio y una necesidad de escape. Miren que con la energía Piscis es muy, muy común la necesidad de escapar de eso. Y entonces no puedo sentir. Estoy buscando no sentir porque obviamente lo que estoy sintiendo es demasiado sobrecogedor. En uno de esos momentos de que me venían ataques de pánico porque mi sistema nervioso estaba envenenado con arsénico en el 2023 y yo no tenía cómo salirme de ahí, mi sistema nervioso estaba casi que quemado. Entonces me venían unas cosas horribles, 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 que duré meses desintoxicándome por vía intravenosa para poder regresar a un estado de funcionamiento. Una de las tantas historias del Quirón natal en movimiento. Entonces una de esas recuerdo que ya no me hacía nada y me senté en el borde de la cama y miro mi cama que está aquí al lado mío y recuerdo, ¿no? Me senté y dije yo, bueno, ya vino aquí el quemón, ya, ya agoté todas las herramientas conscientes y no podía hacer nada porque mi cuerpo estaba simplemente mal. Entonces sentada en el borde de la cama dije yo, bueno, entonces que se venga el quemón y que si me tengo que morir, que ocurra, porque es que ya no puedo hacer nada más. Entonces me llevó a tal punto de extremo que entonces yo dije, no, que muera. Y entonces me senté, cerré los ojos y respiré. Mientras estaba sintiendo esta fuerza impresionante, y entonces crucé, es como si hubiera como si hubiera una puerta, como si hubiera un pasaje, yo no sé. Crucé por ese miedo y dije yo que me consuma, que me consuma el pánico, que me consuma. Yo sentía que me quemaba la piel, que me consuma. Y de repente crucé y no pasó nada. No ocurrió nada. Y en ese paso pude ver todo el contenido del miedo. Y tras de que yo estaba viendo una pesadilla, eso era la pesadilla sin fin todos los días. Eran unos ataques cada 2 horas más o menos. Wow. Por la patología que estaba viviendo. Por eso puedo hablar de estas cosas así, Mm, como, como vamos, podemos cruzar. mm, Eh, y en ese momento que dije yo cierro los ojos y voy a cruzar, mmm, y que nadie se imagina lo que uno está viviendo por dentro cuando viene un ataque del sistema nervioso, como un ataque de pánico. Nadie se alcanza a imaginar el pánico real que uno siente. Entonces dije, bueno, voy a cruzar, y en el cruce, yo no sé cuántos minutos duró eso, yo estaba sentada en el borde de la cama y ahí me quedé, y crucé por esa oscuridad y en esas cantidades de imágenes de miedo, y simplemente las viví. Y como dice aquí, iluminación infinita, no es fácil, no es fácil, es completamente aterrador, pero vean que es más aterrador mantener escapando de los contenidos de la mente, porque el escape hace que eso revuelque más. Es como si algo te está llamando dentro de ti y tú le dices que no, entonces cada vez la llamada es más alta, más dura. Obviamente del lado, pues yo estaba con medicamentos y una cantidad de cosas que pues son necesarias en su momento. Y bueno, hice el cruce y no me ocurrió nada. Y ese evento le enseñó a mi sistema nervioso. Y a partir de ahí, tengo hasta la fecha en mi cabeza, se empezaron a disolver los ataques. Y hoy en día ya no tengo nada de eso. El año pasado eso empezó a bajar y a pasar, y nació algo que Ana Margie mencionó mucho, que es el laboratorio de observación, que fue a través de una de esas experiencias de quedarme allí. No, pero eso obviamente yo lo acompañaba de trabajo del sistema nervioso, como olores, aromaterapia, el tapping, movimiento con el cuerpo cuando podía porque mi cuerpo estaba muy lastimado. Pero en el cruce y en el ver, sentir qué es lo que está ocurriendo conmigo, qué es ese miedo, qué es esa memoria. Y no solamente quedarme en la justificación de estoy sintiendo eso por esta u otra memoria, sino ver qué realmente significa ese miedo. Mira que a veces si te quedas con la justificación, dices como, ah, ya entendí, pero el miedo no se va. La mm, indisposición no se va. La angustia no se va. Es como, por ejemplo, tú haces terapia y luego dices, no, si es que yo tengo esto porque mi papá abusó de mí, o porque mi mamá me pegaba cuando yo tenía 3 años, o porque, no sé, vino un vecino y me violó, o cosas así por el estilo, y discúlpenme que suene tan cruda. Y viene una justificación que apacigua la mente que pregunta. Pero en el fondo
se mantiene esa sensación de miedo, se mantiene esa sensación de dolor y se perpetúa. Entonces, la invitación de Piscis y la invitación, pues valga decir, de laboratorio de observación de eso es explorar ese miedo sin miedo, vivir ese miedo que me acompaña sin miedo para consumirlo, para yo escucharlo, para sentirlo. Es como imagínate tener una rabia, un dolor, una angustia y yo la escapo todo el tiempo, ella se va a mantener ahí conmigo, pero reprimida, como que se va a quedar en la sombra, pero una sombra que va creciendo y creciendo y que me va a acompañar de otra manera. En cambio, si la integro al consumirla y al abrazarla y al vivirla, ocurre una transformación de dolor, una transformación inmensa, que es lo que pide este eclipse y como la apertura de este ciclo va 2025-2026, o sea, esto es un proceso de que apenas se está abriendo una ventana en la que van a empezar a aflorar esta cantidad de miedos y situaciones que si no lo sentimos, pues el cuerpo físico lo va a mostrar y que escapar va a ser lo más indicado que vamos a sentir, pero es hacerle frente a cualquier método de escape de la mente, que vean, la mente es maestra en escaparse de ella misma y de buscar salidas y culpas y una cantidad de justificaciones para no vivirse, Ujú. porque tiene miedo a vivirse. Es muy bello, pero es complejo, pues es muy, a mí me parece una belleza porque es que abren la puerta de ese océano del inconsciente para que depure y el consciente queda así como chiquitico, huepucha, ¿que es todo esto? ¿No? Y por eso Ujú. vemos también ahora tanta epidemia de salud mental. Hay alguien que escribió algo y resueno muchísimo y es el miedo, no el miedo a morir, sino el miedo a perder la razón. Y eso también se me Sí, alborotó. O sea, sumémosle sí, ese también se me alborotó hace unos días o justo en los días del eclipse y nunca me había pasado antes. O ¿no? sea, cuando yo escuchaba a las personas con problemas de ansiedad que se les detona eso de perder la razón y esta vez también dije yo, uy, qué susto quedarse por allá uno en algún lugar y no poder volver, ¿no? Entonces Sí. Mm, empecé también a decir, bueno, ¿cuáles de mis ancestras o ancestros vivieron eso? Porque Mm, tal vez se vino en mis memorias y que tal que por ahí yo lo pueda trabajar. Entonces, también es como esa experimentación, porque tenemos muchos recursos ahorita. Entonces, esa experimentación, a ver, tenemos tres opciones, por lo menos según lo que yo trabajo con la biodecodificación astrológica, es analizar la propia biografía, o sea, la propia vida con su propio nacimiento, a ver qué pasó por ahí. Si hay algún trauma de nuestra vida que se quedó por ahí atravesado y no lo logramos comprender. O eh, el proyecto sentido, o sea, qué pasó con con el concebir de nuestra mamá y su embarazo, porque por ahí también se nos pudo meter algo. O se nos fue por allá más atrás, a una, a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho generaciones atrás, donde estamos o manteniendo una lealtad familiar o estamos siguiendo un mandato de alguien que de pronto murió de esa forma y nosotros, por alguna razón inconsciente, naturalmente, estamos creyendo que así es la vida y que y nosotros también vamos a morir de la misma manera. Entonces, qué interesante podernos permitir indagar, mm, experimentar, buscar terapeutas, escuchar. Ahorita hay mucho material en YouTube de videos gratuitos, mucho material también donde podemos ir a simplemente decir, a ver, ¿por dónde me resuena y por dónde empiezo? Porque yo estoy convencida que todos los seres humanos somos un costal de traumas. O sea que o sea, mejor dicho, ¿qué trauma tuviste en tu vida? Le preguntan a uno a los psicólogos, ¿no? Y uno dice, ¿por dónde empiezo? O sea, como que yo tengo claro como los últimos años, pero si tú te pones a sí, trabajártelo sí, seriamente, yo en el libro precisamente trabajo muy en profundidad, pues obviamente mi tema uterino, el no haber sido mamá y el no haber concebido por miedo a concebir. En realidad, para mí es eso es lo que el libro está diciendo. Yo tuve miedo a concebir hijos humanos, mejor dicho, porque ahora me permito tener hijos literarios y por eso es que me permito dar a luz. Pero a lo que voy con esto es que poder
irme hacia atrás y haber visto un trauma donde sí efectivamente tuvimos un accidente muy grave, donde por minutos, segundos, no lo tengo ni idea, sí, por allá, en alguna forma vi el túnel. Yo no puedo seguir enganchada con eso, entonces no pueden pasar, si mi accidente fue a los 7 años, yo no puedo estar ahorita a los 55 dándole vueltas a eso y no pudiendo subirme en un carro por carreteras locas de los Andes o de otros lugares donde se ve para abajo porque yo me paralizo y entro en crisis total. A lo que voy con esto es que yo entendí que ahí hay un traumita y me fui a hacer algo con ello y lo resolví con las constelaciones familiares. Pero claro, pueden haber muchos más instrumentos que nos ayuden a liberar esos traumitas. Digo traumitas sin quitarle la importancia, obviamente, de lo que son. Pero ¿qué tal que hayan cosas de nuestro proyecto sentido que no tenemos ni idea que traemos y sean detonadores en algún momento de alguna sintomatología que igualmente podemos tratar y liberar? Digo sintomatología, pero pueden ser también patologías, porque en mi experiencia con los cánceres de seno, por ejemplo, de las personas que han venido a terapia, hemos encontrado que varias de ellas que no tuvieron hijos venían con el proyecto sentido del miedo a concebir y a no poder cuidar a un hijo, por eso no tuvieron hijos. O sea, hay casos muy interesantes del cáncer de seno en relación con esto, pero también lo de los antepasados, así que bueno, me fui como me apasioné en este tema porque me parece muy interesante, como lo estamos diciendo ahorita, es claro que van a ser 2 años con este eje Piscis-Virgo, pero bueno, empecemos a prepararnos desde ahora para que no nos dé miedo el tiempo de eclipses del próximo año, o sea, Sí. como que no nos quedemos en la angustia que susto el eclipse va a pasar algo, sino, ok, ¿y qué pasa si en este momento me empiezo a preparar para empezar a darle una conciencia, para empezar a respirarlo y a entender que hay técnicas simples que en esa observación consciente podemos ir transformando? Entonces, aquí voy con la siguiente pregunta. No sé si tienes algo que decir, pero el eclipse que viene. El eclipse que viene es el miércoles 2 de octubre a las 2:30 de la tarde aquí en el este de los Estados Unidos. Ya por tu lado serán es como a las 8:30 de la noche, pero se ve por allá en el sur de Chile, en Argentina. Es completamente distinto, ya completamente distinto, pero ojo que es que el otro no ha dejado de funcionar. Esos son movimientos que se sienten casi que por 6 meses alrededor por su fuerza. Pero este es distinto y distinto pero no, porque mira que en un lado estamos hablando de Piscis, Virgo, que tiene que ver con el sentir el inconsciente, y en este lado Aries, Libra, que tiene que ver ya con que si voy a cruzar a Piscis a trabajar mi inconsciente, tengo que dejar bien marcada mi individualidad. Porque es cierto que la separación es ilusoria entre cada uno de nosotros por el pensamiento, pero cada quien tiene su particularidad y sus límites individuales. En este eclipse se eclipsa nuestra capacidad diplomática de negociación y de seguir diciendo, sí, sí, todo está bien, no te preocupes, está bien. No, te pisé el dedo gordo del pie, ay, no, no te preocupes, todo está bien, no hay ningún problema. No, que te cacheteé 10 veces esta mañana. No, pero tranquilo, no pasa nada, yo sé que estabas de mal genio y te ocurren cosas. No, y así, la falta y el miedo a la confrontación librana, que a veces es exagerada, llega al final de un ciclo y toda nuestra capacidad de diplomática y de negociación se eclipsa un poco porque viene la luz a que usted tiene que construir una sana individualidad, una sana identificación consigo mismo, porque si se va a ir a navegar al inconsciente y no está esa sana individualidad puesta, entonces puede estar tomando mucha agua. ¿Y cómo se conforma una sana individualidad? ¿No? En mi reconocimiento de quién soy yo tal y como soy, perdiendo el miedo a ser lo que yo soy, que es bien el reto más grande porque Quirón está en Aries. Y Quirón en Aries dice como, no, no, mira, es que yo prefiero no ser yo para ser lo que tú quieres que yo sea, porque me da mucha pena, me da miedo que me rechaces, me da miedo que me abandones, yo tengo miedo de ser yo porque de pronto te voy a enojar, de pronto te va a disgustar.
De pronto me da miedo decirte que es que no me digas esas cosas porque no me gusta, me lastimas, no me entres a mi habitación sin tocar la puerta porque no me interesa. Viene una incapacidad sana de poner límites. Entonces, baja toda esta capacidad negociante y esta capacidad de justificar cualquier otro y justificar la rotura de límites para decir, no, mira, esta soy yo, mucho gusto, y funciono así, y aquí estoy, me reconozco, sé quién soy y ya no tengo vergüenza de ser quien soy. Porque la vergüenza es una cosa así poderosísima que nos come vivos. No tengo de vergüenza de quién soy, y si no tengo vergüenza de ser quien soy, puedo lanzarme al océano que soy para conocerme. Porque si tengo mucha vergüenza, lo que me voy a encontrar en el océano solo me va a generar ansiedad y pánico y angustia. Ansiedad no es lo mismo que angustia, son muy diferentes. La ansiedad es la anticipación al futuro, basada en el pensamiento, y la angustia es una sensación de desesperación en el pecho. Brené Brown hace unas diferencias entre ansiedad y angustia muy bonitas. Y eso es lo que trae el eclipse, y por eso en la astrología regular van a encontrar en redes sociales y por todos lados, se mueven vínculos, todas las relaciones entran en un modo de reajuste, porque si tú te reajustas como individuo, inmediatamente eso refleja en tu relación con el mundo, y entonces ya no nos acomodamos tanto a las codependencias, o de pronto brota una codependencia tan fuerte porque yo tengo que notarla para transformarla. Tengo que estar fuerte en mis pies para poder navegarme, si no lo único que voy a hacer es escaparme de mí todo el tiempo, que ese puede ser un síntoma de Piscis. Y por eso en este momento que hay tanto Piscis pasando para Aries, entonces hay un aumento de una cantidad de estimulantes mentales que nos sacan de ser quien somos, no nos permiten vernos, suponiendo que esa es una solución, escaparme de mí. Pero entonces no, porque si no tengo vergüenza de ser quien soy, no tengo vergüenza de sentir como siento, de verme como me veo, de vivir donde vivo, de tener lo que tengo, entonces soy capaz de verme y acompañarme firme, pues no me voy a sacar la nalga de mí misma, no me voy a incumplirme a mí, porque voy a tener la fuerza de acompañarme. Y esto en palabras suena muy lindo, pero como proceso es difícil porque nos han enseñado que hacer eso es egoísta y equivocado. Poner límites está mal, aprender a vincularnos de una forma desinteresada y honesta también está mal porque nos hablan de negociaciones, de intercambios, y hemos ocultado el corazón. Entonces, para salir por este camino tiene que brotar esta vulnerabilidad. De la vulnerabilidad es no tengo vergüenza de ser quien soy, mucho gusto. No me importa Mm. si te gusta o no, aquí Y estoy. sobre todo porque estamos con una Lilith aquí bien, bien activa que nos va a dar Ujú. Que cachetadas nos va a en decir, estos no días. tengo pena y me gusta esto y no me gusta esto Tal y cual, esta es mi oscuridad y esta es mi luz y ahí tal verá. cual. Es que, mira, hay una cosa interesante y es que gracias a la Lilith, yo tengo a la Lilith en cáncer, gracias a Lilith en cáncer el año pasado, yo logré saltar al vacío y empezar a escribir el libro que es mi historia, pero es mi mito. Y yo estoy profundamente agradecida con este arquetipo porque me ayuda a hablar claro que normalmente no lo logro. Entonces, cuando la Lilith está por ahí alborotada, yo digo, bueno, yo sé que me preparo, advierto aquí en la casa que puede suceder en cualquier momento que me gira la cabeza como el exorcista, pero es porque algo necesito cambiar y me doy cuenta que me libera, ¿sabes? Me sale un fuego cuando hablo o cuando lo escribo o cuando lo manifiesto con mensajes para por si la palabra está muy, muy fuerte. Lo que hago con mi esposo es le mando el mensaje y le escribo lo que necesito decirlo. Y sabes qué, uf, los procesos de transformación entre nosotros están muy bien en estos días porque finalmente estoy logrando expresar lo que no puedo expresar con palabras. Entonces, me parece interesante en estos días buscar ejercicios de escritura o algún ejercicio que nos ayude a no mandarlo a la porra, por no decir a la M, ¿no? Cuando nos Sí. dice una pendejada, porque es que estamos también irritables y Y fastidiosos. vamos a estar 100 veces más irritables de aquí a la primera parte de octubre. Entonces, es buena la escritura, es el mejor ejercicio, especialmente porque Mercurio va a estar en conjunción al Sol durante el eclipse, o sea que Mercurio también se va a oscurecer,
lo que quiere decir que nuestra comunicación va a entrar en temblor de no ser tan amable como Mercurio en Libra, que Mercurio en Libra es como, buenos días señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo está de linda hoy? ¿Usted se le ofrece un té o se le ofrece, no? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Han visto? Yo tengo la luna en Libra, entonces a veces me sale ese, ay, pero así es Mercurio en Libra, pero Mercurio se va a tapar. Entonces no vamos a estar con esas bellezas y empatías, sino que más bien vamos a ser muy a lo Aries de ¿en qué le puedo servir? Ni siquiera buenos días. ¿Qué necesita? Al grano, Yo creo que un claros, poco más punto. fuertes, porque si la Sí, Venus está en Escorpión, no creo que seamos así. tan dulces, ¿no? Sí, no, sin dulzura y al punto. Pero es que el exceso de diplomacia es una agresividad pasiva. Les voy a poner un ejemplo. Vean lo que está pasando entre Israel y Palestina. Y sucedió hace un año, ya estamos en octubre, hace un año se detonó la masacre de Hamas y la respuesta de Israel, ¿cierto? Y entonces el mundo ha estado saliendo al micrófono. Hay que acabar, hay que hacer cese al fuego. No, eso no está bien, pero nadie hace nada. Hablan y hablan de forma muy suave. Y ahora que vamos a cumplir un año, por lo menos ayer, antier, estaba el señor hablando ante Naciones Unidas y salió la gente. Porque ya se va a acabar ese gustico por decirte, sí, me has golpeado 10 veces y yo te entiendo, pero no me golpees más, pero me sigues golpeando. Y yo no hago nada ni actúo porque estoy en esta, como es como una agresividad pasiva que viene con la diplomacia y la negociación y no soy capaz de tomar un acto en el camino, de tomar como un punto en el camino. Entonces, obviamente, es exagerado y vamos a estar mucho más irritables y vamos a decir, no vamos a decir, ya no me lo aguanto más, se acabó, sino el Váyase tono para... de la, sí, con la palabra y el tono y va a subir mucho calor, eso sí, sube calor por la columna vertebral, porque Marte está por ahí envuelto y entonces vamos a estar reactivos. Por eso la escritura es un muy buen ejercicio porque nos va a mostrar es desde dónde vienen, qué límite ha sido roto tantas veces que yo no lo he puesto en su sitio, que me va a brotar así como un volcán en estos días, porque yo he venido acumulando y acumulando por mantenerme sonriendo muy a lo libre. Ay, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tan querido, Ala? Sí. Esto empieza y dice, ya no me lo aguanto más, entonces va a haber esa transformación y es importante entonces ejercicios de escritura, respiración en calma, respiración lenta, porque eso va a agitar nuestra respiración porque va a haber más capacidad de reacción, entonces ejercicio respiratorio, escribir y hacer ejercicio. Hacer ejercicio físico después de que hayamos llegado por ahí al 6 de octubre, que la energía del cuerpo se va restaurando para poder mover todo este volcán que va a estar ocurriendo en nosotros. Hay algo que ¿No? a mí me ayuda y yo tengo bastantes cositas por ahí en Aries alborotadas en mi carta natal, pero me ayuda primero que todo reconocerme ese fuego que está alborotado en mí, me lo reconozco en el presente. Entonces, cuando me lo permito y me veo al espejo y me veo gruñona, me veo histérica, me veo como, ¿sabes? Como el mundo no me quiere ver. Mejor que no me vean así, cree uno, ¿no? Entonces te escondes y lo suprimes y lo reprimes y lo contraes en el cuerpo. No, yo ahorita dije no más. Entonces yo estoy implementando unos ejercicios que mañana les invito a quienes quieran participar a la masterclass, aprovecho rápidamente a la masterclass gratuita con las energías del Arcángel Miguel, porque voy a enseñar este ejercicio que yo hago, que obviamente uno no se ve lindo, pero a mí me ayuda y saco de la garganta y saco con muecas y con gestos y con movimientos, saco esa energía de mí. Entonces, me parece interesante que yo no doy un paso siguiente hasta que no lo saco o del diafragma o del intestino o de algún otro lado de la cabecita, ese fuego, pero también el hielo. Entonces, cuando estoy sintiéndome demasiado histérica, lo que hago es buscar hielo y lo pongo en algún lugar de mi cuerpo. Y eso Mm, incluso poner hielo en un bol con agua y meter la cabeza aguantando un poquito ayuda. Entonces, esto también puede ser algo por si estamos demasiado fuego en estos días, antes de ir a sacar el arma contra el mundo, poder gestionar esta ira para, claro, detrás de la ira siempre hay un miedo, pero
como en ese momento no nos damos cuenta, pues simplemente hagamos algo con esto, ¿no? Como bajémosle al fuego o con el ejercicio o con técnicas o prácticas rápidas de liberación. Qué bueno eso del hielo. Yo me imagino que puede ser, en mi caso, por ejemplo, cuando me da mucha rabia, me da calor. Entonces el hielo puede ser el mejor amigo para poder bajar ese desespero El hielo y la tan menta tenaz. piperita en toda la columna y en el cuello o en la frente. O sea, así Mm, como te baja la fiebre, cuando tienes fiebre, la menta piperita es maravillosa. Te pones menta piperita en toda la columna o en el cuello, o si la cosa se complicó en el intestino, la digestión, pues yo uso siempre el ojo de tigre como piedra, me lo pongo en varias partes del cuerpo, pero también me pongo el aceite de menta piperita en el intestino y en el estómago o en el esófago y dejo que actúe solita y incluso en la noche, ¡wow! Me Y deja dormir. debe funcionar también para los calores de la menopausia, Es la menta. exacto. Mm. Así empecé yo con los calores de la menopausia, pero lo uso para mil cosas, sobre todo cuando tengo demasiado fuego en el cuerpo. Mm, qué bueno eso de la menta. Está chévere. Ujú. Gracias Pues por el apunte. gracias a ti, Andreita. Y bueno, mañana tienes tú también una clase que quería preguntarte cómo acceden a tu No, clase, cómo es que sí, esa clase que hoy, tengo varias clases. Pues voy a abrir acá el de catálogo. una. Mañana es una clase que voy a dictar con un compañero profesor, que hemos dado unas clases sobre respiración y diafragma. Las hemos dado esta semana y mañana es una clase que es por ese mismo canal. Si le han visto las clases de diafragma y han visto mis stories, están por ahí. Mañana damos una clase muy práctica. Si quieren entrar a la clase en vivo por Zoom, les toca entrar temprano porque creemos que el cupo va a sobrepasar lo que se puede tener ahí. La otra clase que les quiero invitar, las otras dos, el 5. El 5 de octubre voy a dictar una clase sobre el cierre de estos eclipses y la luna llena en Aries, que es en conjunción a Quirón. Es una luna llena que viene después del eclipse anular de Sol, que ya di una clase con todos los eclipses, pero después de ese eclipse anular de Sol se viene una luna llena en Aries en el grado 24 en conjunción a Quirón y cierra el ciclo que se abrió desde abril y habla todo de la agresividad, la rabia, la hiperactividad y el ciclo de eclipses que estamos allá cerrando y cómo queda. Imagínate que en la constitución de esa carta natal de esa luna llena, que es la luna llena más grande de todo el año porque es la más cercana a la Tierra, Súper bien. tenemos una gran, esta, va a ser, esa luna llena les aseguro que la vamos a sentir absolutamente todos porque además viene en conjunción a Quirón. Ay, Tiene una gran cuadratura y además de la gran cuadratura viene un trígono pegado de pequeños trígonos que forman una pirámide. Entonces viene una energía constelada con geometría. Tú que conoces el octaedro, la carta forma un octaedro encima de una gran cuadratura y trae una energía impresionante. Desde el año pasado vi esa carta aquí en la casa y la mostré a mi mamá, con quien por ahora estoy viviendo, y ella me decía, tienes que darme una clase con la geometría de esta carta porque es sin igual. Y cierra la temporada de eclipses y ya nos llegó el momento. Esa luna llena va a ser el 17 de octubre, pero yo voy a dictar la clase el 5 para preparar toda esa energía que se va a empezar a montar después de ese eclipse anular de sol. Es una clase que estoy esperando dar porque me tiene emocionada con todo lo que va a brotar allí, así que está súper invitada además para que gracias. ingreses. Y bueno, Y ¿cómo hace mm, la gente para encontrarte con lo de la clase? Preguntas. eso, bueno, aquí en Instagram ahí hay una publicación porque esa clase la dicto con Viva Excelente, que es la empresa familiar de astrología. Y ahí está, hay un reel que dice clase luna llena y ahí pueden comentar o enviarme un mensaje para inscribirse a esa clase del 5 de octubre. Es una clase muy especial y desde ya la estoy calentando en mi cabeza porque tiene muchísimo movimiento. Y bueno, el 6 de octubre arranco el programa de profundización en la respiración, que va vinculado con todos los flujos respiratorios para todos los momentos y conocer la respiración como la belleza de la vida. Eso. Grandioso, grandioso. Así Ujú. que yo les dejo de todas maneras también acá ahora el contacto más claro de llamarle por si acaso no alcanzaron a escribirlo o algo así. Y por mi lado, les cuento que mañana masterclass gratuita de aprovechar o encontrar la fuerza
del Arcángel Miguel para superar momentos de crisis. Yo no concibo los ángeles como normalmente los ven en la psicografía, iconografías tradicionales, sino que yo los siento y a mí me gusta enseñar a la gente a sentir, a percibir. A veces se siente en el cuerpo, a veces se escuchan, a veces se perciben de formas, de colores, de sonidos, y a mí me gusta eso, me gusta que las personas identifiquen estos arquetipos de los arcángeles con sensaciones y con formas donde yo me puedo sentir protegida porque de verdad estamos protegidos. Lo que pasa es que nuestras barreras mentales no nos dejan creer y confiar, que es lo más complicado también. La confianza en estos tiempos creo que puede ser un ejercicio importante de trabajo interior. Así que bueno, para quienes nos hayan acompañado hasta hoy, muchas gracias por las preguntas, las sugerencias. Si se nos quedaron alguna pregunta sin responder, seguramente si es técnica, Ujú. eh, Andrea seguramente les va a responder. Si es con respecto a alguno de los temas que hemos tratado, las dos estamos pendientes para escribirles o responderles con muchísimo gusto. Nos pueden escribir en privado. En mi caso, en las dos Instagram nos pueden preguntar o escribir. Nosotras queremos, estamos intencionándonos muchísimo las dos en crear algo más concreto, más que un live en Instagram, donde estamos uniendo o queremos unir nuestras técnicas, nuestros saberes, nuestros dolores, nuestras fragilidades quironianas, porque ¿quién más que nosotras cuando nos sentimos tan frágiles, en mi caso altamente sensible, pues compartirle a las personas que nosotros también estamos en las mismas. Y como digo yo, siempre todos tenemos este costalito de traumas que nos podemos compartir y ayudar recíprocamente a encontrar soluciones, a compartir soluciones. Así es. Así Muchas que gracias por la invitación, por el tiempo y bueno, seguimos conectadas y aquí estamos en Instagram. gracias, Andreita, gracias para ti. Ya es hora del almuerzo, para mí ya es hora de cena, así que muchas gracias, de verdad, gracias, infinita gratitud a ti y a quien nos ha acompañado y nos va a ver en las próximas horas. Gracias, bueno, bye. Chao, chao.